Los demostrativos. Los demostrativos... lo que dicen a qué distancia están. Por ejemplo. ¿Cuántos ejemplos? 2, 3. Vale. Esta mesa está rota. 1. Aquel papel está en el aire. Vale. Bueno, ¿a quién le preguntas qué? Le voy a preguntar a Paula Asegurado qué son los numerales. Los numerales son cuando dices una cantidad exacta. ¿Y si son ordinales? Una cantidad, pero que no sabes. Sí, ¿Y cantidad. entonces indefinidos? Una cantidad que... ¿A quién le preguntas los numerales? ya, sí, mejor. A Joanes. No mires a la hoja, Joanes. ¿A quién le preguntas numerales? A Naroa. Los numerales. Sí. Los que dicen cuántos son, cuántas personas, cosas. ¿Y si son ordinales? Posición, que expresa posición. Perfecto, sí, ¿qué puesto están? ¿Y indefinidos? Los que no saben cuántos hay, o sea, no lo dicen. Perfecto. ¿Qué a quién? A Oyer. Las agudas. Las palabras agudas son cuando la sílaba tónica es la última. Llevan tilde cuando acaban en N, S o vocal. Por ejemplo, Oyer, Román y... Camión. ¿Camilla? Camión. ¿Camión? Vale. ¿Qué a quién? Paula Calmaestra. Cuando en una palabra hay dos vocales juntas y al separarlas por sílabas se separan. Vale. ¿Cuándo llevan tilde? En la vocal cerrada. Vale. ¿Qué a quién? A Iker. Los demostrativos. Los demostrativos son los que expresan a qué distancia están. Vale. ¿Qué a quién? A Daniel. Los diptongos son cuando en una palabra hay dos sílabas. Pero en la misma palabra. Una sílaba. Dos sílabas en la misma palabra. Te suena, pero no. ¿A quién le preguntamos ditongos? Chica, toca ahora. Leire. Los diptongos son
quién le preguntamos? Las palabras... que en una palabra hay dos vocales juntas. ¿Y cuando se separa por sílabas? Cuando se separan por sílabas... cuando se separan por sílabas siguen igual. ¿Y cuando llevan tilde? Las vocales abiertas. Estíbula es cuando la sílaba tónica es la antepenúltima. ¿Lleva tilde? Y siempre se le pone tilde. ¿Vale? ¿A quién qué? Le pregunto a Enrico Rosco qué son los numerales. En los numerales cardinales, en los numerales cardinales, las cantidades son exactas. En los numerales ordinales, las cantidades se ordenan por posiciones, y en los numerales indefinidos no se sabe la cantidad. ¿Vale? ¿Qué a quién? A Sarai, que es el hierro. ¿A quién le preguntas, Saray? A Eric. El hiato es cuando dos vocales están juntas en una palabra y al separarlas siguen estando juntas. Perfecto. Y llevan tilde en la vocal cerrada. ¿Vale? ¿A quién qué? A Nora, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son cuando dos palabras significan lo contrario. Son los antónimos. ¿A quién le preguntamos adjetivos? A Iker. Los adjetivos son cuando expresan cómo es una persona. ¿Eh? ¿A quién qué? Venga, la última. Patricia. Demostrativos. Los demostrativos son los que expresan a qué distancia están. Vale.